Bienvenidos amigos de Quiera a Escuela Quiera. Es un gusto estar con ustedes y poder platicar el día de hoy de algo que nos mueve a todos. Y eso que nos mueve a todos es algo que sentimos en nuestro corazón para tomar decisiones. Pienso ahorita empezando esta plática con ustedes y de estos minutos que vamos a reflexionar y aprender varias cosas de nuestras emociones, pienso en ese capitán. Yo creo que todos nos enteramos hace como 5 años de este capitán italiano que iban en un crucero. Imagínense, iban en un barco y de repente el barco encalla y se empieza a hundir. Y cuando empiezan a buscar dónde está el capitán, quién está dirigiendo toda la evacuación de este barco, se encuentran con que el capitán, ¿dónde creen que estaba? A lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, pero el capitán se encontraba en una barca, en una balsa, ya saliendo. Lo localizan y le dicen: oiga, ¿dónde está usted, capitán? Es que estoy aquí abajo. Oiga, ¿y con quién va? Y después se enteran que va de hecho con la novia, y dice: es que, ¿qué está haciendo usted abajo, capitán? ¿Cuántas personas son las que ya evacuaron? Y la persona no sabe qué decir. Esa decisión que tomó el capitán lo lleva hasta un juicio, e incluso en el juicio el capitán dice: es que me dejé llevar por lo que sentía, por este pánico, por este pavor de decir, se hunde el barco, literalmente, como lo decimos normalmente, pero literal, se le estaba hundiendo el barco con una tripulación de más de 1000 personas, y el capitán se le hunde el barco, preso ¿de qué? De miedo, de pánico, y dice: yo me voy. Se le olvidó todo lo demás. Se le olvidó que tenía una tripulación, que era el responsable de ese barco. Y muchas veces, amigos de Quiera, nos pasa lo mismo. Nos pasa que se nos olvida dónde estamos. Y tantas situaciones que vivimos todos nosotros, donde tomamos decisiones que después decimos: chispas, ¿qué fue lo que hice? Me equivoqué. Chispas, ¿qué fue lo que hice? Me dejé llevar, te pido una disculpa. Por ejemplo, a lo mejor un grito a un amigo, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, donde lo lastimamos o la lastimamos sin querer. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que sentimos. Entonces, lo que vamos a platicar hoy es de ese motorcito que tenemos. ¿Dónde? Tenemos aquí. Si pones tu mano, tú que nos estás viendo, en tu corazón, aquí es donde se siente normalmente eso que nos hace tomar decisiones. Alguien podrá decir: oye, Pepe, pero no, yo sí tomo decisiones con esto. Es cierto, y lo vamos a ir platicando el día de hoy, que las emociones, y lo vamos a platicar, qué son las emociones, cómo afectan en nuestras decisiones, y a todo esto que estudia las emociones, nuestras decisiones, cómo se conecta incluso con nuestra mente, con nuestra inteligencia. Es a lo que le llamamos inteligencia emocional. Y es de lo que vamos a platicar hoy en este cruzar estas fronteras del conocimiento, de este saber mucho más, aprender. Pero hay algo importante de todo lo que vamos a platicar hoy, que lo tienes que llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque lo vivimos a diario. Después de que apagues este video, ahorita si le llegas a poner pausa en este tránsito de este viaje que vamos a hacer, seguramente tendrás que tomar una decisión que va a estar influida por lo que sientes. Empezamos. Y empezamos con una pregunta que quiero que con esta musiquita de fondo empecemos a reflexionar. ¿Cuál es la experiencia que más ha marcado tu vida? ¿Ya la estás pensando? ¿Cuál es esa experiencia que más impactó y que te viene a la mente muy fácil cuando eras niño, cuando eras niña, cuando eras pequeño? Porque a lo mejor eres un joven de 15, de 20, de 25 años, o un joven de 40, de 50 años, pero ¿cuál es esa experiencia que más ha marcado tu vida? ¿Cuando tuviste tu primer hijo? ¿Cuando terminaste de estudiar eso que te propusiste de poder lograr y salir de esa situación, a lo mejor, o de lograr eso? ¿Cuál es esa experiencia? Y la segunda pregunta que podría hacer es: ¿esa experiencia positiva o también esa experiencia que desafortunadamente marcó mi vida, que fue de manera negativa? Todos tenemos experiencias positivas y negativas. La característica, para ti que nos escuchas, de eso que estás pensando, es que seguramente tiene estos 3 elementos. Uno, que es memorable. ¿Qué significa que es memorable? Que lo traes donde, en tu memoria. Y la memoria no nada más es una parte racional, es algo donde tu imaginación hace, con tu memoria, poder recordarlo.
sino que al recordarlo también se conecta con tu corazón. Y por eso ahorita se nos puede enchinar la piel de recordar ese abrazo que nos dio una de las personas que más nos quiere. En mi caso, a lo mejor pienso en mi papá, que mi papá me abrazaba, para él sus te quiero, eres muy importante para mí, me abrazaba o me apretaba la pierna, me decía, oye, jugaste muy bien fútbol. Y para mí eso era muy importante. ¿Y dónde lo siento ahora? Que te lo platico. Sí, lo siento en mi cabeza, en mi memoria, pero lo siento en mi corazón, lo siento en mi cara, lo siento en todo mi cuerpo, se me enchina la piel, etc. Y también puedo pensar en esa situación negativa donde me hace recordar que a lo mejor no la pasé muy bien en cierto momento de mi vida. Todas las emociones, entonces, si tienen estas características, ya decíamos. 1, estas experiencias son memorables. 2, que ya lo dijimos, que son experiencias que las tenemos que vivir. Y también 3, que entran por nuestros sentidos. Y eso vamos a platicar un poquito más adelante, para que conozcas todo el proceso de las emociones. Vamos a explicar entonces qué son las emociones. Las emociones tienen ahí un origen. Esta palabra viene de movimiento. Todas las emociones generan movimiento. Y si explicamos en este diagrama de cómo es el proceso emocional pasa de la siguiente manera. Para el proceso emocional, normalmente tenemos un detonador. Tenemos algo que viene externo. Por ejemplo, esa llamada donde te dicen, oye, ¿qué crees? Necesito que vengas a la casa porque tu hermano está muy enfermo y necesito que me ayudes para llevarlo al hospital. Oye, ¿qué crees? Uno de los chicos que está en nuestra institución está sufriendo un colapso, entonces necesito que vengas a ayudarme. Esa llamada, ¿por dónde entra? Suena el teléfono, es este estímulo externo. ¿Y por dónde entra? Por los sentidos. Y después de que entra por los sentidos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te quedas después de que escuchas esa llamada de necesito que vengas a la casa? Y luego si te dicen, te están marcando a las 3 de la mañana, todavía mucho más fuerte, más intenso. Por lo tanto, eso que pasa, ese siguiente paso es que te inundas de esa emoción. Y la palabra es te intoxicas. Te llenas todo de esa emoción y entonces ahí viene la parte donde tú ya tienes que tomar una decisión. Y que se genera, el siguiente paso, se genera el movimiento. Un movimiento para decir, me pongo de pie ahora y me voy corriendo para ver qué le está pasando a mi hermano, para ver qué le está pasando a este chico de mi institución, etcétera, en la cual trabajo, en la cual sirvo. Ese es el proceso emocional. Un estímulo externo. 2, me intoxico. 3, tomo una decisión. ¿Ok? Es cierto, hay algo que es muy importante y lo podemos ver en los videos de YouTube donde salen cosas asombrosas, donde reaccionamos de manera instintiva, por ejemplo, para cuidar a alguien que no se aviente en las vías del metro, ¿no? Donde dices, oye, es algo instintivo, pero si yo tengo tiempo de pensar, muchas veces soy producto también de mis emociones y por eso es algo donde depende de ti la decisión que quieras tomar. Entonces, si estas decisiones solo dependen de ti, ¿qué es la parte que puedes evitar? Lo que puedes evitar es ese detonador, es esa llamada que te hacen, es a este amigo que llega a molestarte, es este amigo que te da una mala noticia, es esta persona que dices, no me cae tan bien y me toca trabajar en proyectos con esta persona. ¿Eso lo puedes evitar? El detonador no lo puedes evitar. Lo que sí puedes evitar es el movimiento de decir, ¿qué reacción voy a tener con esta persona? Y este paso de pensar qué vas a hacer con esta reacción que tienes con este compañero de trabajo, a lo mejor, que no te llevas tan buena relación, esta decisión es lo que te puede hacer alguien inteligente emocionalmente o alguien muy poco inteligente emocionalmente. Por eso cuando a lo mejor le contestamos mal o reaccionamos de una manera negativa, por eso dices, qué poco inteligente fui. Lo decimos, es cierto, con otras palabras, que tonto, que todas las palabras que ya no sabemos, pero es cierto que tú puedes tomar la decisión de decir, no, tengo que ser muy inteligente emocionalmente. Y de eso es lo que vamos a platicar ahora. ¿Qué necesito para ser mucho más inteligente emocionalmente? Para que lo que yo siento sea congruente con el resultado que quiero tener. Es decir, si llega alguien a decirme, oye, ¿qué crees?
Pienso en un ejemplo de un amigo, de alguien cercano que te dice, ¿qué crees? Volví a caer en el tema de las drogas, volví a caer en este tema de las adicciones o en estas conductas que me alejan de mi objetivo, de mi proyecto. Dejé la secundaria, dejé la preparatoria, me está afectando, volví a golpear a mi esposa, volví a lastimar a alguno de mis hijos, en fin, estas decisiones que muchas veces, la mayoría de las veces, nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque está inscrito en nosotros, nos dice la ciencia, está inscrito que el 95% de las personas nos conmovemos ante el dolor ajeno, ante el sufrimiento. Fíjate qué maravilla, para el lugar donde tú estás, para donde trabajas, para quienes sirves. Estamos diseñados para servir a otros. De ahí ese motorcito que dice, sí, quiero darme a los demás, quiero hacer algo por los demás. Entonces regreso a esta parte donde estamos diseñados para no lastimar. Por eso te regresas a decir, espérame, quiero saber bien qué fue lo que te hice, cuál fue el daño que te hice y te quiero pedir incluso perdón. Eso es lo que nos va a hacer cada vez más inteligentes emocionalmente. Y vamos a hablar de dos cualidades como lo maneja Goleman, que es uno de los principales precursores de este tema de la inteligencia emocional. Y las dos habilidades o las dos competencias se dividen en ¿qué? En intrapersonales y en interpersonales. Las intrapersonales son todas aquellas que obviamente dependen de mí todas, pero estas que nacen, la primera, del autoconocimiento. Y vamos a platicar de ella en un momento más. Autoconocimiento. 2, la parte de automotivación. Y 3, la parte de ¿qué? De autocontrol. Pero no me puedo controlar si no me conozco. Este capitán que estaba haciendo arriba de un barco, sabiendo que era muy frágil ante las situaciones de crisis. Imagínense un piloto que no tenga el autoconocimiento para decir, me conozco y sé ante qué situaciones puedo reaccionar de una manera negativa. Me tocó la semana pasada que venía aterrizando en la Ciudad de México en un avión y uno siente cuando te avisan 20 minutos, nos dirigimos para aterrizar, el avión viene bajando. Fíjense qué interesante cómo funcionan las emociones. Viene bajando el avión y de repente, y ahí vamos a aterrizar, y de repente el avión se vuelve a levantar, ¿no? Se vuelve a levantar, se escuchó nada más en todo el avión un suspiro de decir, ¿qué está pasando aquí? Eso ahorita lo platicamos un poco más, pero las emociones se contagian. Cuando alguien escucha el suspiro, donde tú pensabas que vas a aterrizar, sientes el movimiento, sientes todo el ambiente, todos esos detonadores en ti impactan en decir, ¿qué pasó? Aquí hay algo que anda mal. Y en 5 minutos el piloto dice, todo bien, nada más que no íbamos a alcanzar a aterrizar porque había un avión que todavía seguía en medio de la pista. Creo que no sé si alguno nos tranquilizó o alguno nos estresó más, pero lo que es interesante, que eso ya hacen las competencias interpersonales, que la persona tiene la capacidad de influir en los demás. Regresamos entonces. 1, autoconocimiento. Necesito conocerme. ¿Para qué? Ese es un paso muy bonito y muy interesante. Me necesito conocer. ¿Para qué? Para después aceptarme. ¿Cuántos de nosotros en estas competencias intrapersonales no nos aceptamos? Decimos, oye, no me gusta que soy tan ordenado, porque toda luz tiene también su sombra. Alguien que es muy ordenado, muy estructurado, ¿su sombra cuál es? Que es alguien inflexible, que es alguien a lo mejor obsesivo. Y eso es cierto que le puede complicar a lo mejor relacionarse con alguien más. Pero necesitas conocerte. Lanzo una pregunta para que también la vayas reflexionando. ¿Cuál es aquella cualidad que te fascina, que tienes tú? Solo tú, ¿eh? No la que te han dicho, pero que tú dices, esto me encanta de mí. Me encanta que soy muy alegre. Me encanta que soy muy servicial. Me encanta que soy muy bueno para analizar las cosas. Me encanta que soy muy bueno para los números. Me encanta que soy muy buena para ordenar, etc. Piensa en esa cualidad para la cual eres buenísimo o buenísima y te fascinas en eso. Si has tardado en responder esta pregunta, significa que ¿qué? Que tienes que aceptarte. Esta es la primera parte de la inteligencia emocional. Conocerte para aceptarte. Y ya que te conoces,
¿Qué sentiste ahorita que sí detectaste? ¿Qué es aquello que te fascina? Dices, ay, qué padre. Hasta te pones, hasta sacas el pecho, te levantas y dices, qué maravilla que soy así. Y esa siguiente etapa, que es la parte 3, es de que te quieres. Y dices, qué padre, me gusto así. Y te levanta otra competencia que manejan algunos autores, que es la autoestima. Que dices, oye, qué padre, qué bueno que tengo esa cualidad. Sí, no soy tan bueno para los deportes, oye, no soy tan bueno para socializar, pero qué bueno soy para organizar, para poder tener todo esto planeado. ¿Ok? Entonces, primera parte, autoconocimiento. Después, la parte de que, nada más cierro de que si no puedo querer lo que no conozco. Otra de las competencias de las que vamos a platicar es esta de autocontrol. ¿Qué significa el autocontrol? Autocontrol lo podemos definir de muchas maneras, pero una importante es la capacidad que tenemos de postergar placeres. Alguien que se pone a dieta, normalmente las chicas son las que más se ponen a dieta, y que dicen, a ver, ya me voy a poner a dieta ahorita que acabamos de empezar el año, y dicen, listo, vamos a ponernos a dieta. Se van con la amiga a tomar un café, ven o el pastel o las papitas y dicen, bueno, nada más una. Eso que sienten, que eso es algo muy importante que tenemos que resaltar. Las emociones son algo bioquímico, no es algo externo o no es algo donde tú eres muy emocional y se queda más o menos en una idea. No, esa es una reacción bioquímica que tengo y que no puedo controlar. Ya lo decíamos con los detonadores. Esas papitas que veo o eso que quiero me da la tentación, lo podemos relacionar incluso con esta palabra que a todos nos queda claro, que es la tentación. Es aquello que pasa y tú sabes que puedes caer, y por eso se dice caer en la tentación, donde dices, me como las papitas o me las como cuando tengo este objetivo. El autocontrol es ese, es la capacidad de postergar ese placer inmediato por un bien que te conviene más en el largo plazo. Oye, que se siente riquísimo ahorita, sí, padrísimo. Porque a lo mejor tú puedes decir, oye, no, yo ya no voy a clase. Oye, no, mejor ese proyecto lo hacemos mañana. Mejor no entregamos los resultados ahora. Es cierto que ese placer lo vas a obtener ahorita. Nada más aquí hay algo muy importante. Que el placer dura eso, es un tris. El placer dura muy poco. Y ese bien en el que tienes en mente de largo plazo, de bajar 1 kilo, 2 kilos, de tener una mejor salud, de dejar las drogas, porque lo que da la droga es eso, es un placer en el corto plazo. Después, el síndrome de abstinencia es impresionante y lo sabemos. Por lo tanto, ese abstenerme ahorita con mi autocontrol y postergarlo para después, voy a tener otro tipo de placer. Sí, por supuesto. Pero ese placer le podemos llamar incluso gozo o felicidad. De decir, oye, qué alegría. Mira qué padre que bajé 1 kilo. Oye, mira qué padre que pude terminar mi preparatoria. Mira qué padre que pude terminar este objetivo que había logrado. Por ejemplo, si tú estás conquistando una niña o estás también conquistando a un chico, el postergar ese placer de decir, oye, tienes que hacer todo un trabajo. Tú el primer día a lo mejor dirías, oye, quiero besarla, quiero decirle cuánto la quiero. Tienes que postergar y por lo tanto necesitas autocontrol. Pero para tener autocontrol necesitas primero conocerte, saber quién eres, saber cuáles son las partes frágiles de ti. Y cuando hablo de esas partes frágiles, esas situaciones que te pueden poner en riesgo de dejarte llevar por lo que sientes. Por eso decimos, wow, esta persona tiene muchísimo autocontrol. ¿Qué significa? Que sabe dominarse. Tiene mucho dominio. Mira qué bien se domina. Mira qué gran carácter tiene. Es esa persona que dice, aunque yo tenga ganas de esto, me tengo que controlar. Y eso creo que nos hace falta educar muchísimo en nuestras escuelas. Pasar esta frontera del placer, como lo dice el lema de Escuela Quiera, es el conocimiento que cruza fronteras. Lo mismo pasa en la frontera de decir, tengo que pasar el momento de decir, oye, yo ya quiero comer ahorita, maestra. Sí, pero ¿qué crees? Todavía no llega la hora del recreo. Tienes que esperar. Hicieron un experimento en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y les voy a contar qué fue lo que pasó. Muy interesante, porque pusieron una cámara de Gesell. Estas cámaras donde ponen un salón con espejos, que en realidad no son espejos, son vídeos donde puedes ver a través de ellos. Y lo que hicieron con estos niños fue observarlos y una maestra llegaba con ellos y les ponía un plato, en un plato les ponía un malvavisco, un bombón, y les decía, este bombón es para ti,
te lo puedes comer. Pero ¿qué crees? Que si te esperas 15 minutos, voy a regresar y te vas a ganar 2 bombones. Y ahí fue donde surgió todo este experimento y gran investigación con el tema del autocontrol, que hago un paréntesis, que tiene que ver con una palabra clave, que a lo mejor te lo han dicho mucha gente, desde tus papás, la gente que ha estado cercana a ti, o tú se la dices a la gente con la que trabajas, o a tus alumnos. Es la palabra de formación de la voluntad. Y así lo puedes investigar también en diferentes medios ahí electrónicos, en internet. Y les decía la maestra, entonces, si te esperas regreso y te vas a ganar 2 bombones. Y de lo que se dieron cuenta, que es un video divertidísimo, el que está en internet, hay muchas investigaciones, es que los niños que pudieron postergar este placer para comerse 2 bombones, tuvieron el siguiente resultado. Se dieron cuenta, es un estudio transversal. ¿Qué significa un estudio transversal? Que lo siguieron durante el tiempo, después de 15, 20 años les llamaron por teléfono y les dijeron, porque esto se hizo más o menos en los 80s, y les dijeron, oye, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Tú que sí pudiste postergar el placer. Y se dieron cuenta que eran niños que habían terminado sus estudios, su preparatoria, una carrera, el que tenían un matrimonio estable, el que tenían hijos, el que socialmente estaban bien, vamos a llamarlo de una manera, eran ciudadanos respetables. El otro grupo que no supo postergar esta reacción bioquímica que ya decíamos hace un rato, que no podía controlarlo, le dijeron, oye, ¿cómo estás? Habían delinquido. ¿Qué significa esto? Que estaban o habían pasado por la correccional de menores o que habían pasado en la cárcel, porque este autocontrol de decir, oye, me gusta el celular de la persona que está aquí al lado y no te controlas y entonces dices, oye, me lo quiero llevar. Eso puede pasar. Es ese autocontrol que dices, aunque me guste, no es mío, no lo puedo llevar. 1, entonces habían delinquido. 2, a nivel sexual, que estamos en un medio donde somos personas sexuadas y todo el tiempo estamos en esta relación, estas personas no podían postergar eso. Por lo tanto, habían sufrido muchos abortos o habían incluso delinquido sexualmente. A nivel social, bueno, ya dijimos habían delinquido, pero a nivel también de educación, no habían terminado sus estudios, era no, ya no me gustó, entonces mejor me salgo. Entonces fíjense qué interesante este estudio, lo que ve, esta parte de la voluntad, de la inteligencia, de la libertad, que podamos nosotros empezar a aplicarlo sin duda en nosotros mismos, pero también en las personas con las que trabajamos. ¿Qué podrías desarrollar entonces tú? Que yo lanzaría esta pregunta. Si tú trabajas en una escuela, si tú trabajas en tu empresa o en donde estés, ¿qué podrías hacer para que los demás puedan fortalecer su voluntad? Para poder decir, espera, todavía no es un buen momento. Y por eso es muy interesante. Pero seguramente tu institución tiene que tener límites. Los límites dan estructura, dan seguridad de saber, no es un buen momento ahorita. Y eso hace de un sistema educativo, de un sistema social, de un sistema familiar, que dé seguridad, que te sientas querido. Porque si no hay ese límite, no te sientes querido. Entonces, cerramos primero, bueno, ya dijimos ahorita autocontrol, autoconocimiento y falta una muy importante. Después de que te conoces, después de que te sabes controlar, eso sin duda genera autoestima y también genera automotivación. ¿Qué tema tan interesante de la motivación? La motivación, ¿dónde se siente? Si te preguntara a ti, ¿dónde se siente la motivación? En mi cabeza, en mis piernas, por ahí, a lo mejor voy a contar una leyenda urbana, de estas que nos encanta escuchar, donde había una corredora velocista mexicana que le decían, oye, ¿qué te imaginas? Tú que eres corredora de 100, 200, 400 metros, ¿qué te imaginas para correr tan rápido? Que eres veloz y has ido a Olimpiadas. Y ella decía, cuando lanzan el disparo, me imagino que detrás de mí viene un monstruo gigantesco y entonces en ese momento digo, me va a comer, ¿no? Como niño chiquito, pero me va a comer, entonces corro como nunca. Fíjense qué interesante. ¿Cómo te motivas? ¿Por qué? ¿Por algo externo? No. Te motivas por algo interno. Por lo tanto, los chicos, las chicas con las que tú trabajas o la gente con la que trabajas no necesita necesariamente esa motivación externa. ¿De qué? De que te voy a dar un premio. La motivación, dicen los científicos en esta parte, la motivación más importante, ¿de dónde viene? De tu corazón.
Entonces detente en este primer ejercicio de inteligencia emocional también a saber de poner un proyecto. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Para que de eso que plantees digas, quiero llegar a esto. Y por eso vienen los grandes sueños. Los grandes sueños de decir, quiero llegar a esto. Estos astronautas mexicanos se lo han puesto en la mente y han dicho, me acuerdo de este astronauta mexicano, que vamos a poner por aquí el nombre, donde lo rechazaron 9 veces de la NASA, si no me equivoco, 8 o 9 veces. Y la 9ª dijo, yo quiero estar ahí. Desde el principio lo dijo. Entonces, ¿qué tienes en tu mente, en tu corazón, para que puedas perseguir ese sueño? Que así lo llamamos, que es lo que nos motiva. Por eso la palabra clave es automotivación. Cerramos entonces, queridos amigos de Quiera, cerramos esta primera parte, autoconocimiento, automotivación, autocontrol y autoestima. 4 elementos importantes de las habilidades intrapersonales. Pasamos a las siguientes, que después de que ya estás capacitado para salir con esta mochila llena de estos 4 elementos, puedas enfrentar lo que viene allá afuera. Y es esa parte que también, enfrentar allá afuera, hablamos de responsabilidad. ¿Eres responsable de qué? De contagiar todo lo que ya traes. ¿Y qué traes ahora? ¿Qué traes autocontrol? ¿Qué traes autoestima? ¿Qué traes autoconocimiento? ¿Y qué traes automotivación? Traes seguridad y también traes madurez. Pero esa le falta un elemento importante. El elemento del momento en el que te contactas con el otro y estás para servir al otro. ¡Qué maravilla de que venimos a servir en el área en la que estás! Oye, Pepe, pero es que yo trabajo en una oficina encerrado. Estás sirviendo con ese correo que estás mandando, con esa persona con la que te encuentras, con esa persona, esa viejita que le ayudas a cruzar la calle, con esa viejita que te detiene. Hay algo que te detiene. Y hasta tus amigos te dicen, oye, ¿qué te pasó? Es ese motor o es ese llamado para decir hacer algo por los demás. Es ese sentimiento o esa emoción que te dice, quiero hacer algo por él. Y eso le llaman la competencia de empatía. Empatía. Vamos a hablar de estas competencias interpersonales y sería empatía o habilidades de gestión. Y también yo metería estas habilidades interpersonales o habilidades sociales, y podríamos incluso meter liderazgo. Y metería otra importante que no lo manejan este autor, pero es una competencia importantísima y que está muy de moda desde hace aproximadamente 10 años, que es la competencia de la resiliencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la empatía? La empatía significa la capacidad que tengo de ¿qué? De poder, alguien podría decir, ya sé lo que estás pensando, tú que estás detrás de las cámaras, el que me ponga en los zapatos del otro. No necesariamente que te pongas en los zapatos del otro, porque a lo mejor tú ni traes zapatos, ahorita estás rico en tu cama viendo todos estos videos de la escuela Quiera, pero tus zapatos no me quedan a mí, aunque seamos del 8, los dos que seamos del número 8, no nos van a quedar. Por lo tanto, ahí te va la definición importante de empatía. Es poder participar, poder acompañar positivamente las emociones del otro. Por eso qué gran trabajo haces tú, de poder, a pesar de que no has vivido muchas de las cosas que han vivido la gente con la que estás alrededor, los puedes acompañar. Por eso te quieren tanto, porque se saben acompañados por ti. Esa es una parte, la parte maravillosa. Pero también hay una parte que es cierto y que a veces es triste, donde dices, chispas, no se sienten acompañados por mí. Podemos pensar en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, donde también te dicen, oye, es que eres muy poco empático, papá. Eres muy poco empático. ¿Qué significa? No me escuchas, competencia clave para la empatía. No me siento acompañado, no me ves, no me pones atención, contrario al que sí está ahí acompañando. No he vivido lo mismo que tú. Y por eso podemos ver mucha gente que a lo mejor es soltera. Podemos ver gente, por ejemplo, religiosa, sacerdotes, religiosas, en fin, gente que se dedica al 100%, así como muchos de los que nos están viendo, al servicio, y no necesitan estar viviendo lo mismo para poder acompañar, para poder dar un consejo. ¿Ok? Entonces, ¿empatía qué es? Acompañar para vivir esas emociones positivas o negativas. Oye, ¿qué crees? Sí, ya me voy de mi casa y me siento feliz. Competencia importante para la empatía, no juzgar, no engancharse. En lugar de decir, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo que te vas? ¿Eres un malagradecido? Esperar y decir, cuéntame,
¿por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres tomar esta decisión de cambiar de carrera? ¿Por qué quieres tomar esta decisión de salirte de este lugar que te ha apoyado tanto? Es preguntar, ¿qué está pasando en tu corazón? Me acuerdo un niño en la Sierra de Puebla, algún día que estábamos ayudando por ahí, fuimos de misiones a la Sierra de Puebla, y el niño, estaba viendo yo el paisaje, y el niño se acerca, y me voy a dar ganas de contarles esta frase que el niño me dice: "Quitanton moyolo". ¿Qué significa quitanton moyolo? La traducción es: ¿qué dice tu corazón? Esa parte, por supuesto que me conectó, y va mucho más allá de decirle nada. Pienso en mi familia, recuerdo esto, extraño esto, este es mi sueño. Va mucho más allá la pregunta, porque la pregunta es una pregunta que se lanza, pero que también te acompaña, y ese es el trabajo que tú puedes hacer para explotar al máximo la inteligencia emocional, la empatía. Y el siguiente paso, que sería la parte de gestión, es esta parte donde la empatía te lanza y la autogestión también te acompaña para llevarlo a donde tú quieres. Y no exactamente a donde tú quieres, pero digo a donde tú quieres pensando en que estás buscando su bien, pero a donde la persona sueña. Y ahí es donde somos acompañantes de esos sueños de ¿qué quieres? ¿Qué esperas para lograr ese sueño? ¿Qué necesitas? Y nos damos cuenta que muchas veces lo que la gente necesitaba para lograr ese sueño, para dar ese paso, era sentirse escuchada, sentirse acompañada, sentirse de, sí, necesitaba nada más que me escucharas para poder tomar la decisión de que no, ya no quiero estudiar eso, de que quiero lograr mi sueño de poner un negocio, de que quiero lograr mi sueño de sí, de terminar mis estudios, en fin, el sueño que sea, de regresar a casa. Pero ese sueño solo está cuando, ¿qué? Cuando te haces consciente de lo que sientes. Consciente de lo que sientes, consciente de lo que quieres y consciente de los pasos que tienes que llevar a cabo para llegar a tomar esa decisión. Ahora vamos a platicar de otro elemento más que es necesario que lleves en esa mochila. ¿Ya llevas qué? Autoconocimiento, esta parte de automotivación, autocontrol, empatía, también necesitas resiliencia. Y después también vamos a platicar un poco más de liderazgo, porque el liderazgo, como ya es interpersonal, lo tienes que empezar a ejecutar. Pero vamos a platicar, hacer una pausa, cuando ya sales motivado con esta mochila y llegan estas situaciones adversas, situaciones que no te esperabas, situaciones que te preocupan y dices, ¿para qué salí? ¿Para qué salí? Ya me imaginaba que me iba a pasar esto. Y te puedes convertir o tener la postura de víctima. La diferencia es que puedas decir, ok, estoy recibiendo este estímulo externo y yo estoy aprendiendo de él. Y lo vamos a explicar de otra manera. Y para esto tenemos aquí una botellita que esta nos va a ayudar. Este es un término, la resiliencia es un término de los físicos. Y los físicos nos ayudan a entenderlo mejor. Resiliencia significa la capacidad que tiene un cuerpo, como esta botella, de que ante un estímulo externo, si yo hago presión o un golpe, como a veces nos da la vida, ¿qué le pasa? Empieza a sufrir, fíjate el impacto y fíjate la diferencia del tamaño de la botella, empieza a sufrir una deformación. Pero, ¿y si lo quito, qué pasa? Fíjate qué interesante, recupera su forma original. Ese es el término de resiliencia que ocupan los físicos. No se queda la botella apachurrada, como muchas veces nos quedamos nosotros. Lo interesante es que nosotros somos como la botella. Alguien va a decir, Pepe, somos como la botella porque si nos recuperamos. Cierto, pero hay algo importantísimo. Podemos sufrir este evento adverso, el que alguien nos lastime, el que alguien abuse de nosotros, es una herida. Recuperamos nuestra forma original, es cierto, pero hasta aquí nosotros no somos botellas. Tenemos la gran capacidad de ¿qué? De después de recuperar nuestra forma original, aprender algo más. Y aquí viene una parte clave, que seguramente a todos los que estamos aquí escuchando esto nos va a hacer sentido. Y este paso grande, sobrehumano y no físico, es la palabra de perdón. La palabra de poder aprender algo más y decir, a pesar de que tengo esta herida, de que tengo una botellita muy llagada, muy lastimada, he aprendido, he sacado provecho y aparte perdonado. ¿Cuántas personas no están alrededor de nosotros y les ha ido, como decimos, les llueve sobre mojado? Estuvieron en las drogas, después se les murió un hijo y después se quedaron sin trabajo
y aún así, ante esas situaciones dicen, yo tengo que seguir adelante. Y he aprendido y he perdonado. ¿Y he perdonado a quién? Porque esta es una palabra clave que no viene en ningún libro de inteligencia emocional como tal, que es esa palabra que ya hemos dicho y que a todos creo que tiene cierta resonancia. ¿Qué significa resonancia? Que nos sigue moviendo, que es la palabra de perdón. Perdón de decir, ¿y de perdonar a quién? No a los que están allá afuera, porque si no sería una posición de víctima y decir, sí, te perdono y entonces todos los que están allá afuera los perdono. Pero ya te perdonaste tú. ¿Qué tanto te has perdonado tú? Esa sería una supercompetencia emocional. De decir, me perdono, ¿para qué? Para poder librarme de toda esa basura, de todas esas piedras que no ha tenido sentido meterlas a mi vida. Eso es perdonarte a ti. Y sin duda es muy cierto. Tendrás que empezar a perdonar a los que están alrededor. Eso te va a hacer una persona mucho más resiliente, mucho más capaz de estar abierta, estar literalmente con los brazos abiertos para todo lo que venga en tu vida. Esas nuevas oportunidades laborales, esas nuevas oportunidades de hacer algo más por los demás, más y mejor por los demás. Eso hace la gente resiliente, está mucho más abierta, más perceptiva, por eso es mucho más inteligente emocionalmente. Llévate entonces esto de tarea para ti, que eres poco resiliente y que eres rencoroso o rencorosa, déjalo atrás. Déjalo atrás como, uno, haciendo consciente esta emoción y dejándolo atrás, perdonándola. Ahora vamos a estos siguientes pasos para poder hablar incluso de qué características tienen las personas que son inteligentes emocionalmente. Y lo vamos a explicar en diferentes pasos. Uno, hacer consciente la emoción. ¿De acuerdo? Saber que lo tengo aquí, que lo estoy sintiendo. Es normal que lo sientas. Muchas veces decimos, oiga, maestro, oiga, director, es que me siento muy enojado. ¿Y qué le dice el director a lo mejor? ¿Estás mal? ¿Cómo estás enojado? ¿Cómo estás mal? ¿Estás enojado? ¿Eres malagradecido, etcétera? Dejemos que la emoción, uno, la reconozca. Dos, preguntar, ¿de dónde viene esta emoción? ¿De dónde viene que te sientas enojado, frustrado, triste, no reconocido? ¿De dónde viene? Para que la persona la hagamos pensar. Es ahí alguien inteligente, donde sepa y diga, es cierto, ya vi de dónde viene. No viene de esta última reunión que tuvimos, o no viene de estas palabras que usted me dijo. Viene de que la semana pasada, y lo traigo todavía en mi corazón, que tuve una discusión con una persona que quiero muchísimo. Y me siento frustrado de no poder lograr llevarla donde la persona tendría que estar, en esa meta, etc. ¿Ok? Entonces, primero, identifico la emoción. Dos, la reconozco de dónde viene. Y también hay algo importante, le pongo nombre. ¿Cómo se llama eso? Necesitamos educarnos emocionalmente. Necesitamos ponerle nombre a lo que siento. Oye, ahorita estoy feliz. ¿Qué es felicidad? ¿Qué es alegría? ¿Qué es regocijo? ¿Qué es me siento muy susceptible, me siento muy vulnerable? ¿Cómo se llaman esas emociones? Investiga más. Hay emociones que no son tan agradables y otras que son muy agradables. ¿Cuáles son mejores? Las dos son iguales. Las emociones no hay buenas ni malas. Son normales. Después, ya dijimos, entonces, uno, identifico, la reconozco, le pongo nombre y nos faltaría también, ¿qué voy a hacer con esa emoción? Entonces le doy un cauce a esta frustración que siento de verdad por sentirme agredido por esta persona. ¿Qué voy a hacer con esa emoción? ¿Reaccionar igual? ¿Reacciono y entonces también golpeo o también le contesto de la misma manera, lastimando, mandándole un mensaje diciendo, pues sí, pero tú no te quedas atrás y entonces tú eres un tal, tú eres una tal? ¿O reacciono con el corazón, con la inteligencia para decir, lo platicamos después? Fíjense, no lo dije hace un momento con la parte de autocontrol. Si yo espero, está comprobado, esta es una recomendación interesante. Si postergo 6 segundos la primera respuesta que yo iba a dar, cambia totalmente. Imagínate las peores respuestas que has dado o que hemos dado, pensemos a nivel matrimonial con nuestros hijos, son inmediatas. Si esperas 6 segundos, cambia. Y otro punto importante, por eso las recomendaciones que nos hacen de también de respirar, literal. El oxígeno
lo que nos lleva es que es eso, vamos, iba a decir luz, pero nos lleva eso, oxígeno, para poder tomar una mejor decisión y para poder decir algo diferente, algo que venga realmente pensado. Dicen por ahí también otros científicos que el hombre, después de estar tan alterado, tarda 20 minutos en encontrar la paz y poder decir, ahora sí, platiquemos, y que no soy presa de este enojo que siento. ¿De acuerdo? Y dicen, no es cierto, me equivoqué, ahora dije 20 minutos. 20 minutos es la mujer y 20 minutos más el hombre. Fíjense qué interesante. La mujer 20 minutos en recuperarse y 40 minutos el hombre. Por ahí ya me imagino lo que están pensando todas las mujeres que están viendo este video, de que las mujeres son más inteligentes emocionalmente. Sí, fíjense qué interesante. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que tienen por su misma naturaleza mucho más situaciones que les implica recuperarse más rápido. Pensemos nada más en la misma naturaleza, la parte de tener un bebé. ¿Cómo se recuperan tan rápido para casi que en horas estar saliendo del hospital después de dar a luz? Y ya están dando de comer a su bebé, la maternidad, lo que implica el no quedarse estacionados en una emoción. Y pasaríamos a las últimas reflexiones de este video, de esta clase. El que no nos quedemos estacionados nos vuelve responsables de decir, ya estoy en esta situación, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Y esa respuesta, atento y atenta, no nada más te implica a ti, implica, sin duda, ese es el primer paso, pero implica también salir de ti. Y por eso cerramos con esta palabra que es clave, la palabra de liderazgo. Tienes la responsabilidad y el compromiso de todo lo que has recibido, transmitirlo y llevarlo a los demás. No te puedes quedar solo con eso, porque si no te quedarías como el ermitaño o como el millonario que vive en la punta del cerro o de la montaña solo. De nada le sirven las riquezas si no las puede compartir. El liderazgo es aquel que busca influir positivamente en los demás. El liderazgo es aquel que ese tesoro que ha tenido y que le ha llegado porque la vida lo ha puesto así, lo lleva a los demás. ¿Cuántos testimonios de gente que tiene muy poco no dice, oye, yo te regalo todo? Estas monedas son las únicas que tengo, pero te las regalo. Y siempre la vida, se encarga de dar muchísimo más. Cerraríamos con esto parte del liderazgo. 2, cerraría con la parte de cómo definimos entonces inteligencia emocional. Después de todo lo que hemos visto, yo haría una pausa, que tú le des pausa aquí al video para que ¿qué? Para que tú definas con todas estas herramientas que traes en tu mochila para salir a la vida, ¿cómo definirías inteligencia emocional? Hay algunos autores que llaman que la inteligencia emocional la definen como la capacidad que se tiene, ¿para qué? Para identificar mis emociones y las de los demás. Ese es el primer paso, identificarlas. Y después, ¿qué? Influir positivamente en lo que ¿qué voy a hacer con esta emoción que tengo aquí? Con la mía y con la tuya. ¿Para qué? Para llevarlas a un buen término. Para poder acompañarnos en esta emoción que sentimos. Así es como lo definen algunos autores esta parte de inteligencia emocional. Identificarlas y llevarlas después a un buen término para influir positivamente en los demás. Y cerramos con una anécdota que me gusta, que es alguna historia que cuentan del maestro Einstein. Este maestro que hay una frase que me encanta que decía que el problema de la tecnología no estaba en la bomba atómica, ¿no? De las guerras, de todo esto no estaba en la bomba atómica, estaba en el corazón del hombre. Y cuentan que el maestro Einstein estaba en una de sus clases, porque también era maestro, además de físico, etc. Era maestro, y estaban todos sus alumnos ahí atentos a sus clases, y tenía grupos muy numerosos. Llega el primer examen y casi el 80% reprueba el examen. Y entonces todos los alumnos se preocupan y dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Si apenas es el primer examen y mira qué mal nos fue. Entonces, ¿qué hicieron todos los alumnos? Se pusieron a estudiar, dejaron de salir con las novias, dejaron de ir al cine, dejaron de hacer fiestas y se pusieron a estudiar. Todo el tiempo estudiar. Pasa un mes, llega el día del examen, un sábado, y el maestro Einstein
llega y entrega los exámenes. Entrega cada examen en cada una de las bancas. Los alumnos nerviosos, y bueno, ya listo, voltean las hojas a ver qué va a pasar ahora, y de repente el maestro Einstein le dice: tiempo libre, ya saben que esto puede durar 3-4 horas. Y se empieza a escuchar por allá atrás, en las bancas, se empieza a escuchar unos murmullos. Y el maestro Einstein se levanta y le dice: ¿qué pasa? ¿Pasa algo allá atrás? Se levanta un joven indignado y le dice: maestro Einstein, con el examen en las manos, y le dice: esto es injusto. ¿Sabe usted todo lo que dejamos? Dejamos de salir al cine, dejamos de divertirnos, dejamos de hacer deporte solo por estudiar. Y venimos aquí el día de hoy, que es la prueba final, y usted nos presenta un examen con las mismas preguntas. Y se ve un silencio sepulcral, y el maestro Einstein, con calma y toda paz, les contesta: es cierto, son las mismas preguntas, pero lo que espero ahora son respuestas diferentes. Creo, para ti que nos estás viendo en la Escuela Quiera, la vida, después de darle o de apagar y ponerle pausa a este video, la vida te va a presentar las mismas preguntas, las mismas situaciones con tu gente, la gente que quieres, las mismas preguntas con la gente con la que trabajas, para la cual sirves o con la cual te relacionas, la misma gente querida por ti. El reto para ti, después de haber visto este video, es: ¿qué respuestas diferentes vas a dar? ¿Para qué? Para que nos enfrentemos diferente a la vida, que todas estas herramientas te puedan ayudar a ser alguien mucho más inteligente emocionalmente. Muchísimas gracias a ti, Escuela Quiera, que nos acompañas y que está lanzando todo este conocimiento para cruzar fronteras. Muchas gracias.